Bueno, ya estoy lista, ya estoy arreglada y me voy para la iglesia. No me puedo perder lo que hoy el Señor tiene para mi vida. Así que acompáñenme. Y ya me encuentro aquí en la iglesia. Te invitamos para que tú también te unas a la reunión. En este mes de mayo, mes de la familia, el Señor tiene una gran palabra para ti. Así que no te la pierdas. Tema que se llama el temor de Dios en el matrimonio. Vamos al libro de Efesios capítulo 5 versículo 21 y 22 y la Biblia dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando la Biblia nos habla en el libro de Efesios sobre someternos unos a otros, aquí está hablando acerca del contexto familiar. En esta semana nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposita de poder cumplir 26 años de casados. Que aguante, ¿verdad? 26 años de casados, realmente una bendición. Pero hermanos, son 26 años de aflicción. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que el matrimonio es aflicción de la carne. ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos han leído esta porción de las Escrituras que está en el libro de Corintios 7, 27 al 29, en donde dice que el matrimonio es aflicción de la carne? Y el apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, les dice: yo quisiera evitarles esa aflicción. Y la palabra aflicción, que es bueno definir los términos, es bueno saber los sinónimos, porque de eso nos permite entender mejor lo que estamos hablando. Y la palabra aflicción es sinónimo de pena, de pesar, de dolor, de tristeza, de desconsuelo, de dificultad, de congoja, de amargura, de desaliento, de tribulación. Imagínense. Y cuando las parejas se casan sin la debida preparación, con las mejores intenciones, pero lamentablemente sin las claras convicciones, las buenas intenciones no son suficientes para tener un buen matrimonio. Como decía un predicador, hay miles de bien intencionados que están divorciados. Tampoco para tener un buen matrimonio es suficiente ser cristiano. ¿Sabe usted eso? Hay muchos cristianos con terribles matrimonios. Terribles matrimonios. Uno dice: wow, pero es así. Tampoco es posible tener un buen matrimonio teniendo una excelente vida devocional, como orar, como leer bien la Biblia, como ayunar bien, como meditar bien en la palabra. No es suficiente. Tampoco es posible tener un matrimonio saludable y funcional ejercitando bien nuestros dones espirituales. No es posible tampoco.
Hay un montón de personas, de hermanos, de cristianos, desarrollando en forma excelente sus dones espirituales, pero lamentablemente siendo muy inmaduros en su vida matrimonial. Y una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros podamos demostrar el temor a Dios en medio de nuestra relación conyugal. Hermanos, nadie madura cantando, nadie madura orando, nadie madura sirviendo, nadie madura desarrollando bien sus dones espirituales. Y ningún inmaduro puede tener matrimonios saludables que caminen dentro del temor a Dios. Y una de las cosas que empezaba leyendo el libro de Efesios era que nosotros debemos demostrar el temor del Señor en medio de nuestra relación conyugal. Usted puede estar casado y puede ser un excelente hombre, pero estar casada con una mujer necia que no obedece la instrucción de parte de Dios, y eso hace que usted no pueda tener una relación madura, saludable delante de Él. Pero también usted puede, como ser una buena mujer, una mujer sabia, pero puede estar casado con un niño espiritual, con un hombre que no decide madurar. Y eso hace que nuestro matrimonio se convierta en un matrimonio no saludable, que no demuestre el temor a Dios, la reverencia a Dios que Él demanda de nuestra vida como parejas, como esposos. Hermanos, la palabra de Dios nunca nos ha mentido, ¿verdad? ¿O sí nos ha mentido? La palabra de Dios nunca nos ha mentido, nunca ha escondido absolutamente nada en cuanto a la vida matrimonial y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Él nos dijo: y se casarán y los dos serán felices toda la vida. ¿Sí dijo? No dijo así. La Biblia dice clara y enfáticamente que los que se casan tendrán aflicción de la carne. Y no estoy hablando de que yo debo culpar a mi cónyuge y de pronto decir: es que por culpa de ella, es que ella me provoca. No, yo tengo aflicción de la carne. ¿Por qué? Porque yo tengo mi carnalidad y de pronto yo no acepto de mi cónyuge, o mi carne no acepta de mi cónyuge ciertos aspectos, ¿verdad? Y eso me lleva a mí ¿a qué? A yo tener conflictos y a mantenerme en un círculo vicioso, ¿verdad? Que me lleva a desagradar ¿a quién? A Dios. Y cuando actuamos de esa forma neciamente, ¿los resultados qué van a ser? ¿Buenos o malos? Malos. En medio de dos personas inmaduras, en medio de dos personas que caminan en necedad, no podría haber buenos resultados, a menos que uno
decida ser maduro, a menos que uno o los dos decidan ser maduros. Amados, en medio de este preámbulo, si nosotros queremos tener una vida que glorifique a Dios, es necesario asociarnos con Dios y obedecer las instrucciones específicas que Él nos da para poder mantener una vida matrimonial, una vida saludable en medio de nuestra casa como cónyuges. ¿Por qué existen matrimonios disfuncionales y por ende no saludables en donde no se ve o no se manifiesta el temor de Dios? Y antes de enumerar algunos aspectos importantes en medio de esto, me gustaría definir lo que dice o lo que significa el temor al Señor, el temor a Dios. Dice que el temor a Dios es la reverencia y reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios, que nos conduce a la confianza y al amor. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos ver en el libro de Salmos 130, versículo 4, que dice: en ti hay perdón para que seas temido, para que seas reverenciado. Pero lamentablemente nosotros, cuando somos perdonados, una de las cosas que hacemos es a veces abusar de la gracia y del favor de Dios. Mientras que la Biblia nos enseña que cuando el Señor nos perdona, lo que deberíamos hacer es aprovechar, en otras palabras, esa gracia, ese favor, ese perdón. ¿Para qué? Para acercarnos más a Dios, para conocerle a Él. Entonces el temor a Dios es un acto de reverencia, de respeto hacia Dios. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántos reverenciamos a Dios? ¿Cuántos realmente tememos a Dios? Entonces aquí quiero enumerarle el primer aspecto de por qué existen matrimonios disfuncionales y por ende no saludables, que no se ve, en donde no se ve el temor de Dios. La primera es porque nosotros no nos relacionamos saludablemente con el Dios de la Biblia. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos una imagen distorsionada de lo que es Dios. Y en vez de relacionarnos con el Dios de la Biblia, nosotros nos relacionamos con el Dios de nuestra imaginación. Con el Dios que no está revelado en las Escrituras. Este es el motivo por el que siempre tratamos de anteponer nuestros criterios, opiniones, ¿verdad? Porque nos gusta hacer lo que nosotros creemos que está bien, mas no lo que la Biblia nos enseña y de lo que es correcto. Siempre cuando el Señor nos enseña algo, nosotros estamos poniendo siempre ¿qué? Pero es que. ¿Sí o no? Siempre ponemos el es que, pero es que. Y hermanos, Dios no necesita de nosotros que nosotros le aprobemos sus instrucciones. Lo que Él está necesitando es que nosotros como iglesia, como su pueblo, como familia, como esposos, obedezcamos, ¿qué cosa? Las instrucciones que Él nos da. No necesitamos enseñarle al Señor.
Pero en nuestra humanidad siempre estamos poniendo los peros, ¿no es cierto? Pero yo pienso que mejor voy a hacer esto. Diosito sabe que no queremos hacer daño, ¿verdad? Él conoce nuestro corazón. Claro, Él conoce nuestro corazón y sabe que nuestro corazón muchas veces es ¿qué? Engañoso y perverso. Así que si queremos un matrimonio que demuestre el temor a Dios, un matrimonio saludable, funcional, vamos a tener que elegir en cuál es la persona más importante en mi vida matrimonial. ¿Y cuál cree usted? ¿Cuál cree usted que es? Dios. Él es la persona más importante. ¿Por qué? Porque a Él voy a tener que agradarle con todo lo que yo hago. Y si digo que Dios va a ser la persona más importante en mi vida matrimonial, eso significa que también va a ser muy importante para mí, o lo más importante para mí, sus principios, sus leyes, sus mandamientos respecto a lo que Dios quiere que yo haga. ¿Como qué? Como esposo o como esposa. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis. Y si nosotros preguntamos cuántos creen que Dios es el más importante de su vida, ¿quién va a decir no? Todos van a decir sí, ya. Pero en el momento de la realidad, en la práctica, en la vida real, sabemos que Dios está muy lejos, muy distante. Si la Biblia te dice no mientas, ¿qué debemos hacer? No mientas. Si la Biblia te dice no maltrates a tu cónyuge, ¿qué vamos a hacer? Si la Biblia te dice ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Ah, no, pero Señor, si usted supiera, vea, Guitar, si usted supiera cómo es Él. Si la Biblia dice respeta a tu marido, ¿qué tenemos que hacer? Pero si supiera cómo es. Si nosotros actuamos conforme al Dios de nuestra imaginación, vamos a tener una galería de excusas para no obedecer. Un hombre que caminó en el temor de Dios, por ejemplo, fue José. Usted sabe la vida de José, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen la vida de José? Dice que la esposa ¿de quién? Vamos a ver si ha leído. De Potifar. ¿Empezó a qué? A acosarle, a seducirle. Acuéstate conmigo, ve, acuéstate conmigo, ve, acuéstate conmigo, ve, por Dios. ¿Y qué hizo este hombre? Pero ¿por qué rechazó? Es la pregunta. Ese es el asunto. Porque temía a Dios, porque amaba a Dios. Entonces, en nosotros está el que podamos elegir si demostramos el temor a Dios en lo que nosotros hacemos. En lo que nosotros hacemos. Ya nos están poniendo una bachata, creo que.
¿Por qué existen matrimonios disfuncionales, no saludables, en donde no se ve el temor de Dios? Segundo aspecto, porque nos hemos alejado del Señor y no hemos desarrollado intimidad con Él. Cada uno de nosotros deberíamos desarrollar esa cercanía con Dios, de tal manera que podamos llegar a ser íntimos. Hermanos, yo no soy íntimo con mi mujer simplemente por acostarme con ella. Yo no soy íntimo con mi esposa simplemente por vivir en la misma casa o tener sexo con ella. Yo soy íntimo con ella cuando yo comparto su dolor, cuando lo que a ella le duele a mí me duele, cuando lo que a ella le lastima a mí me lastima, cuando algo que le alegra a ella me alegra a mí. Y si nosotros somos íntimos con Dios, va a suceder lo mismo. Por lo que si a Dios le disgusta algo, pues a mí me debería disgustar también. Si a Él le duele algo, cuando nosotros desobedecemos, a mí también me debería doler, disgustar aquello. Y yo quiero amarle a Dios porque me importa. Me importa lo que piensa, me importa lo que Él dice, me importa lo que Él hace, me importa lo que Él es, me importa lo que Él desea. De esa manera nosotros vamos desarrollando intimidad con nuestro Dios. Y no me importa de pronto si Él no me da algo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que yo necesito. Porque Él sabe lo que a mí me conviene. Y cuando Él me dice no a algo, es porque Él quiere lo mejor para mí. Hermanos, porque tenemos un Dios que nunca se equivoca, un Dios que nunca llega tarde, un Dios que nunca se adelanta. Es un Dios tan preciso, un Dios tan maravilloso, que sabe lo que nosotros necesitamos. Pero es necesario que desarrollemos intimidad con Él. Si queremos tener o ser hombres y mujeres temerosos de Dios en medio de nuestro matrimonio, necesitamos desarrollar intimidad con Él. Dejemos de vivir en una relación con el Dios de nuestra imaginación. Dios es real. El libro de Jeremías capítulo 9 versículo 24 dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿En qué debemos gloriarnos? ¿En qué debemos enorgullecernos? ¿En qué? En conocerle. En conocerle. Y cuando hacemos eso, también vamos a aprender a conocer a nuestro cónyuge. A entenderle a nuestro cónyuge. ¿Cuándo? Cuando desarrollamos una relación íntima. ¿Con quién?
con nuestro papá. ¿Por qué existen matrimonios disfuncionales y por ende no saludables en donde no se ve el temor de Dios? Porque en el hogar no gobierna Dios y cada uno hace lo que le parece. Eso sucede, eso pasa. ¿Por qué? Porque no valoramos, ni prestamos atención, ni escuchamos lo que Dios me está diciendo a mí. No hacemos eso, sino que cada uno de nosotros muchas veces hacemos lo que bien nos parece, o en otras palabras, lo que a nosotros nos da la gana. Jueces capítulo 17, versículo 5 al 7. Cuando usted lee el libro de Jueces, usted se da cuenta que el pueblo de Israel siempre vivía en un círculo vicioso. Siempre hacía lo que le daba la gana. Y mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 17. Micaías dice, tenía un santuario, hizo un éfod y algunos ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Luego en Jueces capítulo 21, versículo 24 y 25 dice, los otros israelitas también se fueron, cada uno volvió a su propio territorio y a su tribu y a su grupo familiar. En aquella época los israelitas todavía no tenían rey, cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Cuál era el problema? El problema era el ciclo permanente. Era un ciclo destructivo. Hermanos, y a veces a todos nos pasa. Y cuando esto sucede en la vida, este ciclo permanente, en donde llega un momento, el pueblo de Israel hacía esto: se acomodaba, era bendecido, empezaba a imitar a otros pueblos. Dios, para traerlos nuevamente a su presencia, ¿qué hacía? Los reprendía, ¿sí? Ellos se arrepentían, Dios les extendía su gracia, venían nuevamente a su presencia, empezaban a obedecer, otra vez se acomodaban, ¿sí? Otra vez nuevamente el Señor tenía que hacer algo, otra vez los reprendía, y así era el ciclo del pueblo de Israel. Un círculo vicioso, en donde constantemente eran disciplinados. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que le daba la gana. Porque no había una verdadera búsqueda del Dios verdadero. Ofendo a Dios cuando quiero y como quiero, y no me importa lo que Dios piense de mis actos. Y ahí es donde nosotros debemos considerar y cuidarnos. Si existe un Dios, si existe un rey, si existe un reino, en ese reino hay reglas, hay leyes, hay principios de las cuales nosotros debemos conocerlos. ¿Y qué? Y vivir como el Señor nos manda. Debe gobernar Dios nuestras vidas. ¿Cómo queremos gobernar bien nuestras casas si Dios no gobierna nuestras vidas, varones? ¿Cómo quieres ser cabeza de tu casa, de tu hogar, de tu esposa?
si Cristo no nos gobierna a nosotros como cabezas de hogar? Es una función que Dios le estableció al hombre. Pero no se olvide que el ser cabeza uno tiene que direccionar. Pero ¿hacia dónde? Es la pregunta. ¿Por qué existen matrimonios disfuncionales y por ende no saludables donde no se ve el temor de Dios? Hermanos, porque no se quiere asumir responsabilidades. Vivimos en el mundo de las excusas, de culparnos unos a otros. Nadie quiere asumir responsabilidades, solamente demandamos al resto. Es que tú no eres esto, es que tú no me das esto. Pero mientras exista este tipo de actitud, no podremos disfrutar de las maravillosas bendiciones que están tras el temor de Dios. Si no amamos y valoramos a Dios y lo que Él requiere de nosotros, difícilmente amaremos y valoraremos a nuestro cónyuge. Difícilmente. Si decimos que tememos a Dios, definitivamente tenemos que obedecer las instrucciones. No hay otra. Y no se trata si me gusta o no me gusta. Se trata de que eso es lo mejor para mí y eso me conviene. ¿Cuánto le pedimos realmente dirección al Señor cuando vamos a tomar decisiones? ¿Realmente buscamos de la presencia del Señor? ¿Realmente buscamos su dirección? Hermanos, ¿qué pasaría si Cristo, por nuestra infidelidad constante, Él decidiera romper con su pacto que hizo con nosotros, con el nuevo pacto? ¿A dónde estuviéramos? Ya no estuviéramos aquí. Y constantemente Jesús está perdonando la infidelidad. Constantemente Jesús está perdonando nuestras imperfecciones y sigue tratando con nosotros. Y ese es el ejemplo. Por eso es interesante como la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces lo que yo le digo: Señor, ¿me estás diciendo que yo debo morir por mi esposa? Sí, tienes que morir hasta ese punto. Morir a nuestro egoísmo, morir a nuestra carnalidad. Debemos hacer aquello. Y tenemos el ejemplo y tenemos el reto de parte de quién, de Jesús, de cómo debemos tratar a quién, a nuestras esposas. Entonces es tiempo de que asumamos responsabilidades en medio de nuestra vida familiar. Dejemos de estar culpando o simplemente demandando. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar lo que el Señor nos pide que demos. Amén, amados. ¿Por qué existen matrimonios no saludables, disfuncionales, en donde no se ve el temor de Dios? Porque decidimos vivir vidas por emociones, mas no por convicciones. Es necesario poner en orden nuestras emociones. Hermanos, si queremos manifestar el temor de Dios en medio de nuestro matrimonio, vamos a tener que decidir no en medio de nuestras emociones. Vamos a tener que decidir realmente por convicciones.
Y una de las decisiones más importantes de la vida es aprender a vivir bajo convicciones, ¿no es cierto? En otras palabras, bajo el convencimiento que uno tiene de algo, en este caso de la palabra de Dios, de los principios que Dios ha establecido, de sus mandamientos en nuestra vida diaria. La mayoría de problemas en medio de los matrimonios es porque nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nadie adultera por convicciones, sino porque se deja llevar por sus bajas pasiones. Una señorita no queda embarazada por sus convicciones. Una señorita queda embarazada, ¿por qué? Porque de pronto se dejó arrastrar, ¿por qué? Por sus emociones, por sus pasiones bajas. Un joven no es padre por convicciones, sino muchas veces, ¿por qué? Porque se deja arrastrar de sus pasiones, de sus emociones, de sus carnalidades. Hermanos, nadie maltrata a su cónyuge por convicciones. Sino porque se deja dominar, ¿de quién? De sus emociones, de sus pasiones. Y por supuesto, cuando una persona es dominada por sus emociones y no por sus convicciones, es aquella que le dice no al señorío de Cristo. Es que me hiciste resentir, es que me ofendiste, es que tú me haces enojar, es que tú me amargas la vida, es que tú me maltratas. Pero déjame decirte algo: nadie te puede maltratar, nadie te puede hacer enojar si tú no lo permites. Nosotros decidimos si nos enojamos, nos resentimos o nos sentimos maltratados. ¿O no es así? Si alguien te maltrata, es porque tú lo permites. ¿O no es así? Claro. Si tú te resientes con tu cónyuge, es porque tú decides resentirte. Pero si tú no decidieras resentirte, no te resintieras. No te olvides que no vivimos por emociones, vivimos por convicciones. Entonces uno decide si hace aquello o no. Nosotros damos permiso. Sin nuestro permiso nadie puede hacer nada de lo antes mencionado. Y nuestra tendencia humana es permitir que nuestras emociones dirijan nuestras vidas. Y nosotros debemos entender, hermanos, y desarrollar un amor divino. Por eso la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado ¿sobre quién? Sobre nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Y qué amor fue derramado sobre nuestros corazones? El amor ágape, el amor incondicional. ¿Por qué Dios derramó en nuestros corazones ese tipo de amor? Porque justamente tenemos que vivir ese tipo de amor. Ese es el reto. ¿Por qué existen matrimonios disfuncionales y no saludables en donde no se ve el temor de Dios? Porque vivimos vidas independientes, dependientes, mas no interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Vidas independientes, donde por ejemplo
vivimos donde compartimos los gastos. Tú compras esto, yo compro esto. Tú gastas en esto, yo gasto en esto. Tú pagas la luz, yo pago el agua. ¿Ese es el diseño de Dios? Tú vives donde papi y yo vivo donde mami. Nos reunimos una vez a la semana para tener sexo y no pasa nada. ¿Ese es el diseño de Dios? Vivimos como desconocidos. No sabes cuánto gana tu marido, no sabes cuánto gana tu mujer. Y peor aún, hay muchos casos en donde de pronto muere uno de los cónyuges o muere el marido, y el rato que está muriendo le están yendo a cobrar a la viuda. ¿Pasa o no pasa eso? Claro que pasa eso. Ni saben lo que tiene. No saben si tiene una cuenta bancaria, no saben si tiene bienes, no sabe absolutamente nada. Vidas independientes. ¿Es el diseño de Dios? No es el diseño de Dios. Vidas dependientes. Un hombre que depende totalmente de su mujer y una mujer que depende totalmente del hombre. Un hombre que ni siquiera sabe cambiar un foco, en donde todo tiene que hacer la mujer. Pero Dios quiere un balance. En donde tenemos que aprender a vivir vidas interdependientes. En donde el matrimonio tiene que ser interdependiente. En donde el marido no anula a la mujer, sino más bien que depende de las características, las virtudes, la forma específica, la única forma especial que Dios le dio a la mujer. Y por ende una mujer necesita un hombre. Los hijos necesitan padres. Una relación de interdependencia no es el 50-50, sino el 100%. Los dos somos una sola carne. Amén. ¿Por qué existen matrimonios disfuncionales, por ende no saludables, en donde no se ve el temor a Dios? Porque nos acomodamos y no nos preparamos. Hermanos, nos preparamos para todo, sacamos maestrías, PhD, somos una maravilla. Y hasta en el trabajo te exigen eso. Pero en la vida matrimonial depende de nosotros si nos seguimos preparando, si seguimos mejorando o no. Así le conocí y así he de morir. Yo creo que el matrimonio debe ser una relación dinámica, en donde nunca uno se mantiene, sino que mejora o también empeora. Pero yo creo que el deseo de Dios es que vayamos creciendo y vayamos madurando. Y usted sabe que siempre van a existir cambios. Y cuando uno no se va autopreparando, uno no va indagando, uno no va conociendo los cambios que se van dando, va a llegar un momento determinado en donde vamos a tener graves problemas, en donde nos vamos a sentir entre la espada y la pared, pero deberíamos ir trabajando de tal manera que los cambios no nos cojan de una manera tan abrupta, tan brusca. Hay cambio familiar, en donde tus hijos ya no serán como Lucianita, bebé, ya van a crecer, ya van a estudiar, se van a preparar, van a ser profesionales, se van a ir de la casa, tomarán sus decisiones. Va a cambiar tu economía familiar. De pronto resulta que te casas y tienes recién a tus bebés y
y de pronto tienes holgura económica, pero van creciendo y ya tienes que hacer ajustes y todo ese tipo de cosas. Son cambios. Cambia la educación de los hijos. Entonces, en nuestra vida matrimonial, hermanos, siempre va a haber obstáculos. Por supuesto que sí. Pero debemos prepararnos constantemente. Y para aquello es necesario que mantengamos una buena relación, una buena comunicación con nuestro cónyuge. Pero si vivimos vidas aisladas, no nos gusta conversar, no nos gusta platicar, no nos gusta sentarnos a tomar una tacita de café con nuestro cónyuge, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo sé que de pronto aquí hay igual personas solas, pero tenemos que prepararnos para los cambios. La vida matrimonial no se puede mantener de una vida automática. Hermanos, nadie madura simplemente con el paso del tiempo. A veces nosotros pensamos que maduramos porque tenemos más años. Mentira. Uno tiene que ser intencional para poder madurar. Debemos tener un plan. Y debemos demostrar una constante necesidad de estarnos preparando. ¿Y qué mejor la Biblia? La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué le parece? El propósito de la palabra de Dios es que nosotros maduremos. Y no es que los maduros no tienen problemas, al contrario, tienen problemas, pero saben resolver los problemas. La Biblia no dice que tú no vas a tener ningún inconveniente, sino que vas a saber cómo resolver esos inconvenientes. Vas a saber cómo enfrentarte a las circunstancias de la vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Muchos viven las consecuencias de la desobediencia porque escogieron vivir la niñez en vez de la madurez. El propósito de la palabra de Dios es capacitarnos para enfrentarnos a todos los desafíos y aspectos de la vida. Y todo aquel que no madura es un desobediente. Y cuando nosotros leemos la Biblia constante y permanentemente, vamos a darnos cuenta que la Biblia está llena de instrucción y enseñanza sobre el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y tras del temor a Dios hay bendiciones como usted no tiene idea. En medio de la palabra está todo lo que usted necesita, lo que yo necesito para desarrollar matrimonios saludables, para yo poder vivir una vida matrimonial temiéndole al Señor. Pero es necesario que aprendamos a tener esa reverencia, esa honra, ese respeto a Dios como Él se merece. Si tú como hombre te acercas a Dios y amas su palabra, amas lo que Él ha establecido, de seguro vamos a tener matrimonios saludables que temen al Señor. Aun cuando en tu matrimonio haya debilidades en tu cónyuge y tú decides obedecer lo que Dios te manda, vas a demostrar el temor al Señor.
Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia en Proverbios 8:13. Dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Por qué? Porque por el temor del Señor. Dice la Biblia que bendita es la generación de los que le temen a Dios, de generación en generación. Aún nuestras generaciones son bendecidas, hermanos, cuando nosotros decidimos temerle al Señor. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, la honra y la vida. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Cumplirá los deseos de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Por qué? Porque le tememos al Señor, porque reverenciamos su presencia.